Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 180. Chapter 181 de Feat, no Glose. Después de confirmar el plan, Suzune necesitaba continuar trabajando como su ejecutora. Mientras esperaba que terminaran los exámenes de los estudiantes, necesitaba preparar y compartir los formularios de inscripción con sus compañeros. Los formularios se centraban en Ken y la estrategia para aprovechar la laguna legal de la carrera de 3 piernas, con el objetivo de darle a la clase C una oportunidad de ganar. Mientras tanto, Outarou se fue con Masumi. Como Suzune no había tocado el agua, Outarou, siempre consciente del desperdicio, la bebió él mismo. Con las tareas del día completadas, solo necesitaba deshacerse del cachorro y regresar a casa. Pero ¿y Masumi? Señorita Masumi. Outarou notó que se había quedado atrás mientras caminaba. La conversación de hace un momento con Orikita, ¿me pareció bien escucharla? Preguntó Masumi. Oh, eso, dijo, ¿no estás bajo las órdenes de Sakayanagi de investigar a las chicas que me rodean? Ah. Esto pretendía demostrarle que su relación con Suzune era puramente comercial, una simple alianza estratégica. Pero Masumi se preguntó si debía informarle a Suzune cómo le había dado el agua comprada directamente. Koei demostró ser muy eficiente. Aunque al día siguiente tenía ligeras ojeras por trasnochar, ya había organizado todos los formularios de inscripción a las clases. La clase C tardó otro día, entregando sus formularios al mediodía del tercer día. Onami, de la clase B, y otras presentaron sus formularios revisados esa tarde. Si bien los ángeles de la clase B habían abierto la puerta a la clase C, también se enteraron de los preparativos de la competencia de la clase C antes de realizar los cambios. Claramente, Onami y su grupo entendieron que la clase C podría hacer que Ken aprovechara la laguna legal de la carrera de 3 piernas. Podrían convertirse en estrellas inesperadas en este festival deportivo de primer año si no se les controla. Por cierto, pareces bastante relajado, dijo Arisu, quien se había quedado después de la escuela. Su gato había llegado a la escuela al mediodía. Se había teletransportado a casa, lo había empacado junto con el hámster de Kei y los había enviado a la escuela. Ella recibió su hámster al mediodía. Sin embargo, el gato de Outarou se quedó temporalmente con Narumori Sakayanagi. Comprendió que, dado que el gato había sido sacrificado a Arisu, existía en un estado de ser y no ser suyo. ¿Relajado? Después de que Kmei presentó los formularios de inscripción, Outarou solo necesitaba participar en 8 eventos obligatorios, ya que un evento era exclusivamente para niñas, además de la carrera mixta de 3 piernas con Masumi. Desde ayer por la tarde, a pesar de participar solo en un evento extra recomendado, todos los compañeros estaban obligados a realizar un entrenamiento físico, que se prolongaría hasta 3 días antes del festival deportivo. Teniendo que pasar 20 minutos extra de entrenamiento diario, Outarou no consideraba esto relajante. Aún podrías unirte al relevo de 1200M para todas las categorías, dijo Arisu. Oh, eso. El relevo de 1200M para todos los grados fue la prueba con mayor puntuación entre todas las competiciones. Al ser un relevo combinado, era la única prueba donde los estudiantes podían competir junto a los de otros grados. Pero el nombre de Outarou no estaba en la lista que presentó Kmei. Creo que Katsuragi y Hashimoto son excelentes, dijo Outarou. Y Kim también corre muy rápido. Arisu guardó silencio unos segundos antes de hacer un puchero. Qué lástima. Papá me regaló hace poco una cámara de alta definición. Esperaba poder capturarte corriendo en la pista. Al fin y al cabo, no puedo hacer ejercicio. Nunca tendré la oportunidad de experimentar lo que se siente correr.
Outaro. Debido a sus limitaciones físicas, de hecho nunca lo había experimentado. Sin embargo, parecía que Narumori realmente adoraba a su hija. Durante el examen de la isla, Arisu solo pudo quedarse en la escuela, y durante el festival deportivo, tuvo que renunciar debido a su condición física. Su padre probablemente quería ayudarla a sentirse más involucrada. Sin embargo, Mei ya había enviado la lista de eventos recomendados. La fecha límite era hoy a las 17, y ya eran las 16:30. Arisu esperaba que cambiara de opinión en el último minuto. Aunque los participantes aún podían sustituirlos usando 100.000 puntos, y a Outaro no le faltaban puntos. Pero sentía que sus capacidades físicas ya eran diferentes a las de los estudiantes normales, por lo que participar se sentiría como intimidar a los demás. Por eso no se había inscrito específicamente en los eventos. Por un lado estaba su renuencia a intimidar a los demás, y por el otro estaba la expectativa de Arisu. Aún así, Outaro hizo una pausa. Él sentía que aún así debía declinar. Después de todo, él ya era diferente de la gente normal, y competir sería como intimidar, así como alguien como Rokusuke, en los límites de la capacidad humana, probablemente encontraría sin sentido competir contra la gente común. ¡Qué decepción!, dijo Arisu. Entonces empezó a juguetear distraídamente con la cámara que había sacado del cajón. Su expresión abatida era bastante evidente. Outaro. Admitió que no era alguien que se dejara influenciar fácilmente. Pero... Bip. En ese momento, un sonido de notificación familiar, que no había escuchado en mucho tiempo, resonó en su mente. Felicitaciones, el anfitrión ha activado una tarea secundaria. Tarea secundaria. Derrota, no pierdas. Requisito de la tarea. Derrotar a Miyabi Nagumo en el relevo de 1200M para todas las categorías. Duración de la tarea. Día del Festival Deportivo. Castigo de tarea. Deducción de 100.000 puntos privados. Recompensa de tarea. Habilidad especial. Intercambio equivalente. Outaro abrió con calma la recompensa de la misión. Intercambio equivalente. Basado en el sistema de valores de la civilización moderna, permite el intercambio igual de objetos, diferencia de precio dentro del 10%, controlable, sin defectos actuales, se puede usar en personas, aunque el valor predeterminado del cuerpo humano es cero, por lo que generalmente se intercambian por artículos iguales al valor de la ropa del objetivo. Una tarea del sistema. Hacía tiempo que el sistema no emitía ninguna tarea. La habilidad de intercambio equivalente podría resultar muy útil. Por ejemplo, al cocinar, si un plato necesita ajustes, se pueden intercambiar los ingredientes directamente. Sí, esto podría ser muy útil en verdad. Después de pensarlo un poco, dijo Outaro, sería bueno contribuir a la clase de vez en cuando. Era bastante rápido en la secundaria. Sus palabras parecían dirigidas tanto a él mismo como a una explicación para los demás. Levantándose de su asiento, se dirigió a buscar a Akme y al profesor Tomonari para modificar el formulario de inscripción. Un hombre enamorado puede ser realmente aterrador, comentó la chica de cabello morado que estaba sentada tranquilamente en el escritorio trasero. Esta era Masumi con sus 3 horquillas. Siendo la cachorra de Outaro y Arisu, no podía irse mientras sus maestros aún estuvieran en el aula. Así que se quedó callada en la parte de atrás. Desde su posición privilegiada, había presenciado toda la interacción entre Arisu y Outaro. Como observadora, podía ver claramente su impotencia ante la expresión abatida de la princesita. Arisu ciertamente sabía cómo desempeñar el papel de una cosa pobre y lastimosa. Hacer clic, de repente, Arisu se giró en su asiento y tomó una foto de Masumi. ¿Ah, sí? ¿Usar tu cámara conmigo?, preguntó Masumi. Cuando compramos la cámara, ¿no dijiste que solo fotografiarías a Outaro? Así es, respondió Arisu con dulzura. Al fotografiarte, no puse película. Masumi. Está bien. Mensaje recibido. Ella mantuvo la compostura. Chapter 181. Chapter 182 and the information is gone. Hoy es día 5, 4 días después de la Asamblea General. Todas las clases han enviado sus formularios de inscripción al concurso. La fecha límite para la modificación final es a las 17, y ahora son las 16:50. Las modificaciones se completaron justo antes de la fecha límite.
Incapaz de resistirse a la prueba de Arisu, Outaro finalmente decidió acompañar a Kmei a la oficina de Tomonari para agregar su nombre al evento de relevos de 1200 metros para todas las categorías. Al regresar de la oficina, Kmei mostró gran interés. Entonces, Outaro-kun, correrás en el evento final. Tiene acceso a los datos de aptitud física de todos los estudiantes de la clase A para el evento de relevo de 1200 metros para todas las categorías. Cada clase debe seleccionar 3 estudiantes varones y 3 mujeres. La velocidad de carrera de Outaro cumple con los requisitos según los datos de los estudiantes masculinos, lo que lo convierte en un corredor de relevos adecuado. Dado que los 3 estudiantes varones ya enumerados son todos de la facción de Arisu, reemplazar a cualquiera de ellos no causará problemas, dada su posición de clase y su relación con ella. Aunque aún no sé qué etapa correré, dijo Outaro. Porque hay tarea secundaria. Derrota, no pierdas. Requisito de la tarea. Derrotar a Miyabi Nagumo en el relevo de 1200 m para todas las categorías. Duración de la tarea. Día del Festival Deportivo. Castigo de tarea. Deducción de 100.000 puntos privados. Recompensa de tarea. Habilidad especial. Intercambio equivalente. La misión requiere derrotar a Miyabi. Dada su personalidad, es casi seguro que participará en el relevo de 1200 metros. Para derrotarlo, Outaro necesita determinar qué pierna correrá Miyabi. Esta información necesita confirmación. N/T. Aquí, etapa se refiere a la sección de un corredor en la carrera de relevos. Al ser una carrera de 3 participantes, hay una sección para cada corredor. Habiendo estado en el club de regreso a casa y desempeñando papeles menores en festivales deportivos, Outaro carece de experiencia en carreras de relevos. Necesitará practicar el manejo del testigo y otras técnicas. Todos detalles que requieren confirmación. En la intersección, él y Kmei tomaron caminos separados. ¡Qué coincidencia! De camino al club de fútbol, Outaro se encontró con Onami. Ella estaba sola, sosteniendo un pequeño cuaderno y tomando notas. Acercándose por detrás, Outaro pudo ver su escritura. Entrada sobre la clase A, Masayoshi Hashimoto, Masumi Kamuro, Hayato Kid y otros. También estaba Ken Sugm de la clase C marcado con énfasis, y en la sección de la clase D, Minori Kinoshita tenía una estrella junto a su nombre. Según su información, Minori era miembro oficial del equipo de atletismo de la clase de Kakeru. Los datos parciales mostraban que había sido una estrella del atletismo en secundaria, lo que la convertía en una excelente jugadora preclasificada. Debajo de su nombre estaba Mio Ibuki. Era la espía que Outaro le había dado a Onami tras escenificar una escena con Kakeru. Durante esa escenificación de discordia, Mio demostró su capacidad de lucha, lo que hacía que su talento atlético fuera digno de mención. Al juntar toda esta información, quedó claro que Onami estaba investigando a posibles atletas de otras clases. Al acercarse a Onami, percibió el agradable aroma de su gel de baño, el mismo unisex que él usaba, aunque ella lo usaba con más elegancia. ¡Qué coincidencia! Lo saludó Onami. Astuta como era, al darse cuenta de que la había visto tomando notas, preguntó directamente. ¿Será que Oreki-kun también está explorando? ¿Tú también, Ichino-san? Acabo de terminar el entrenamiento y pensé en echar un vistazo. Outaro había venido a confirmar la posición de Miyabi, pero decidió intentar obtener información de ella primero. Sin embargo, pareció tocar un punto sensible. La miró con cierta tristeza. Mis capacidades físicas no son muy buenas, así que solo puedo participar en eventos obligatorios. Solo puedo ayudar a la clase recopilando información. ¿Sus capacidades físicas no son buenas? De hecho, ella también parecía estar luchando. Outaro sabía que Airi Sakura tampoco era atlética. Según el comentario grosero de Kikim, ¿cómo podría alguien correr rápido con un pecho tan grande? No debería hacer esos comentarios, teniendo en cuenta su propia figura. Claramente, un pecho más grande podría afectar el movimiento. Aunque por el tono de Kikim, quizás sentía un poco de envidia de la figura de Airi. Aunque la propia figura de Kikim era bastante atractiva, algo que nunca dejaba de acelerar su corazón. Por supuesto, esto no cambió el hecho de que Kikim parecía estar empujando sutilmente a Airi hacia él, probablemente para liberarse. Aunque se había mostrado comprensiva en el barco e inmediatamente después de regresar a la escuela, estos últimos 2 días se había vuelto más agresiva y menos complaciente. Se estaba volviendo problemático.
Gracias a su sueño precognitivo, Outaro sabía que sus esfuerzos serían inútiles. Después de todo, cuando la futura Suzune, la abogada, se fue, se acercó con el pijama de la otra mujer y con ganas de acostarse con él. Eso le asustó mucho entonces. Aunque Riken se muestra reservado, los estudiantes aún deben participar en los clubes escolares, dijo Onami con un dejo de queja. Esto demostró aún más que Kakeru quería causar sensación en el festival deportivo. A sus compañeros de clase solo se les permitía participar en las actividades del club, probablemente para evitar que se filtrara su lista de inscritos. Aunque se habían enviado todas las listas, una lista filtrada podría dejarlos vulnerables a tácticas deshonestas durante la competición. Kakeru probablemente estaba siendo demasiado cauteloso. Los únicos que probablemente intentarían tales tácticas serían los de su propia clase. Bueno, sigue recopilando información, dijo Outaro. Voy al club de fútbol. El club de fútbol, la expresión de Onami parecía algo conflictiva. Y él entendió por qué. El club de fútbol tenía dos excelentes estudiantes de primer año, Rikki Kanzaki y S.M. Shibata. Ambos eran cabezas de serie de su clase. Outaro había acordado con Suzune que el formulario de inscripción de la clase C tuviera a Ken como protagonista, permitiéndole aprovechar el fallo de sustitución en la carrera de 3 piernas mixta. Esto probablemente había llamado la atención de la clase B, y el equipo de Onami probablemente se estaba preparando para aprovecharse a este fallo también. Si Ken seguía ocupando el primer lugar, ¿no sería razonable que la clase B se conformara con el segundo y tercer lugar? Y quienes podrían explotar esta estrategia serían sus compañeros de clase Kanzaki y el poderoso atleta SM. Irónicamente, aunque Outaro había planeado deliberadamente que Onami y los demás descubrieran este error, ahora estaban preocupados de que él lo supiera. En efecto. Si observamos la clasificación actual de clases, la clase A lidera por un margen significativo con 1801 puntos, seguida de la clase B con 970 puntos, mientras que la clase C y la clase D le siguen con 780 y 440 puntos respectivamente. La situación de la clase B es bastante complicada. Mientras que la clase de Kakeru ha caído y necesita ascender, el equipo de Onami se enfrenta a una ardua batalla con la clase A muy por delante. Además, al estar asignada al equipo blanco en la división roja y blanca, probablemente se da cuenta de que su equipo tiene muchas posibilidades de perder. Perderán 100 puntos de clases y el equipo blanco pierde. Necesitan tener una buena actuación en esta competición. Quedar en el último puesto de su categoría solo aumentaría la presión psicológica. Aunque se ve bastante linda cuando está así de nerviosa, Outaro siente que hoy ha estado expuesto a demasiado encanto femenino. Así que amablemente dijo, estoy aquí para encontrarme con Nagumo-senpai. Mi relación con él no es muy buena, y como está en el club de fútbol, puedo aprovechar esta oportunidad para hacerle algunas preguntas. Miyabi tiene la capacidad académica para obtener una A, fuertes habilidades atléticas y la apariencia de un chico guapo. Aunque a Manabu le preocupa el deseo de Miyabi de implementar una meritocracia absoluta, es comprensible por qué Miyabi querría esto. Después de todo, él pertenece al grupo de élite. Es uno de los beneficiarios. Ahora, tras perder su puesto como vicepresidente, casi nunca se pierde las actividades del club de fútbol, probablemente para mantener su imagen. Probablemente también asistirá a las actividades de hoy. Ya veo. Onami asintió suavemente. Parecía que se había calmado. ¿Pero eso significa que Oreki-kun definitivamente ha decidido participar en la carrera de relevos de 1200 metros para todos los niveles? Preguntó con una sonrisa tierna, inclinándose ligeramente hacia adelante. Esta postura era bastante adorable y claramente tenía la intención de recopilar información. Ah. Así que también intentas recopilar información sobre mí. Eso no está muy bien, Onami-san. Y has aprendido a usar el encanto femenino como arma. Lo copiaste de Kikin-san, ¿verdad? Outaro había visto a Kikin usar esta táctica contra él 2 veces antes. Parece que su esfuerzo intencional por establecer una relación con Onami en la isla funcionó. Se llevan lo suficientemente bien como para copiar las técnicas de la otra. Ya lo he decidido, dijo Outaro. Pero como mi oponente es Nagumo-senpai, necesito confirmar qué pierna usa. Outaro y Onami se dirigieron juntos al club de fútbol. En el campo, los miembros del club estaban en medio de la práctica. Ichinose-san. Gritó SM desde la clase B, notando que el ángel de su clase se acercaba.
Energizado por su presencia, ejecutó un pase impresionante. Y Rikji, también en el campo, tomó nota de la presencia de Utarou. Tanto Rokusuke de la clase C como Utarou de la clase A proyectan largas sombras sobre Rikji, lo que lo hace particularmente cauteloso de su presencia. No había anticipado la repentina demostración de habilidad excepcional de SM. Este nivel de rendimiento confirmó esencialmente el estatus de SM como jugador cabeza de serie. Rikji presionó su mano izquierda contra su rostro, luciendo sin palabras e indefenso, claramente angustiado porque la información estratégica del jugador de su clase había sido expuesta. Chapter 182. Chapter 183 Your Rikita has problems. Mientras Utarou miraba a su alrededor, notó que un chico rubio caminaba hacia él desde un banco cercano. Oye. ¿Y si no fuera Oreki y también Ichino Sekouai? Miyabi lucía presentable con su uniforme de fútbol, irradiando energía. Este era Miyabi, un jugador habitual y vicecapitán del equipo de fútbol. Inicialmente se unió al club de fútbol creyendo que las chicas de su clase se sentirían atraídas por los futbolistas. Cuando mostraron interés solo en la apariencia, sin importar su capacidad atlética, dejó de asistir. Ahora que había perdido su puesto de vicepresidente y sentía que su influencia disminuía, había regresado al campo para reconstruir su imagen de galán atlético. Por suerte, acababa de llegar y encontró a Onami, quien anteriormente lo había rechazado. Aunque era su subalterna y lo había rechazado, no pudo evitar considerarla su tipo ideal. Su belleza le permitía ser indulgente. Le preocupaba que Onami pudiera caer bajo la influencia de Utarou, tal como le había pasado a Suzune. Más preocupante era por qué habían llegado juntos. Entonces, Oreki-kun, ¿dónde están Orikita y Kushida-san? ¿No suelen ser inseparables de ti? Preguntó Miyabi. Había saludado deliberadamente a Utarou primero, asegurándose de mencionar a las chicas. Observó atentamente la expresión de Onami, tratando de detectar si había algo entre ellos al evaluar su reacción al escuchar sobre las compañeras femeninas de Utarou. Perfecto. Ninguna reacción en absoluto. Parecía que Onami aún no se había enamorado de Utarou. Nagumo-senpai sigue igual, dijo Utarou. Es bastante peculiar que te fijes tanto en las chicas que me rodean. Miyabi. De repente se dio cuenta de que su intento de poner a prueba a Onami había fracasado. Ella dio medio paso atrás, distanciándose como si ahora lo viera más bien desagradable. Entonces, ¿piensas unirte al club de fútbol hoy? Preguntó Miyabi, cambiando de tema. Como vicecapitán, puedo organizarte una prueba. Aunque creía que el fútbol lo hacía atractivo para las chicas, realmente era hábil en ese deporte. Incluso con la buena condición física de Utarou, no podría jugar bien de inmediato. Esto podría favorecer a Miyabi. Hacer que Onami vea a Utarou torpemente sin experiencia sería una pequeña victoria. Pero y no me interesan los deportes que hacen sudar, como el fútbol. Hay que lavar la ropa muy a menudo, dijo Utarou. Miyabi. Se dio cuenta de que Onami dio otro medio paso hacia atrás, como si ya estuviera sudado y maloliente. Oye, ni siquiera había jugado. Ni siquiera estaba sudando. Onami-kouai, no seas así. Miyabi se sintió desanimado. ¿Entonces por qué viniste? Preguntó. No me digas que estás reclutando a los atletas de la clase B para el festival deportivo. Seguía tan agudo como siempre, y este intento de crear sospechas fue inteligente. Como miembro del club de fútbol, Miyabi sabía que los estudiantes de primer año de la clase B eran atletas excepcionales, y Onami era de la clase B. Esperaba hacerla sospechar de los motivos de Utarou. Desafortunadamente, Utarou ya le había explicado su propósito antes, habiéndose enamorado de su encantador comportamiento. Miyabi se sintió decepcionada al ver que ella no mostraba ninguna cautela hacia Utarou. Podrías decir que estoy aquí para desafiarte, dijo Utarou. Si no me equivoco, Nagumo-senpai, probablemente estés corriendo la carrera de relevos de 1200 metros para todos los niveles. ¿Qué etapa estás corriendo? Miyabi, la etapa de anclaje. ¿Planeas correrla también? N/T. La etapa de anclaje es la etapa final de la carrera de relevos, donde el tercer y último corredor, generalmente el más rápido o el más experimentado, intenta asegurar la victoria. Algo así. Utarou asintió. Alguien a quien realmente no puedo rechazar tiene expectativas. Oh. ¿Quién será? Ángel Kikim.
¿Suzune? ¿O quizás otra guapa de primer año? Interesante, dijo Miyabi. Aceptaré tu desafío, pero no me rendiré fácilmente. Solía correr todas las mañanas antes de comenzar la escuela secundaria, aunque dejó de hacerlo después de inscribirse. Pero ahora había tomado una decisión. Prefería morir antes que perder. Siento que estás tratando de provocar a Nagumo-senpai, Oreki-kun. Después de salir del club de fútbol, Outaro notó que Onami todavía lo estaba siguiendo. Reveló que sabía de Miyabi. Que una estudiante de primer año lo supiera sugería que probablemente él se había acercado a ella primero. La razón era obvia. Outaro estudió a Onami. Con su hermoso cabello rosa, sus delicados rasgos y su excelente figura, combinada con su personalidad amable, su fuerte sentido de la justicia y su carácter vivaz, era como un arcángel. De hecho, ningún hombre podría resistirse a una presencia tan etérea. Supongo que hemos tenido algunos conflictos, dijo Outaro. El objetivo de Nagumo-senpai es convertirse en presidente del consejo estudiantil, y el mío también. Es natural que haya algún antagonismo. ¿Ah, sí? Espera, ¿convertirte en presidente del consejo estudiantil es tu objetivo? Onami. Ichino-san. Outaro notó que el arcángel a su lado se desanimó repentinamente. No es nada. Pero la derrota pesaba en su voz. El presidente Manabu había rechazado su solicitud para el consejo estudiantil, pero allí estaba Outaro declarando casualmente sus ambiciones presidenciales. La revelación le hizo darse cuenta de lo lejos que estaba realmente la clase A de su alcance. Aunque su estado de ánimo claramente había decaído, la atención de Outaro se desvió hacia un mensaje entrante. Kikin Kushida Kusuzune está teniendo problemas. ¿Por qué tú, Orikita? Aún así, la elección estaba clara. La futura abogada Suzune de un lado, el arcángel Onami del otro. Después de considerarlo un momento, Outaro eligió a la abogada Suzune. En el área de clase C, el campo estaba lleno de estudiantes en formación. Mirando más de cerca, estos eran los estudiantes débiles en los deportes, aquellos que no encajaban en la estrategia de Suzune de usar a los débiles para derrotar a los fuertes y terminarían como peones. Además, estos estudiantes entrenaban con diligencia. La tarea de sumar puntos se había asignado a estudiantes atléticos como Ken, quien se encargaría de la estrategia de la carrera de 3 piernas. Los demás estudiantes se centraron en practicar sus pruebas individuales, mostrando una dedicación genuina para mejorar su desempeño personal. Los estudiantes de la clase C tenían una ventaja única. Como el 80% de ellos no pertenecía a ningún club, el club de regreso a casa, como se lo llamaba, tenían abundante tiempo libre para entrenar. Hirata-kun, ¿podríamos practicar una vez más?, dijo Teruhiko, jadeando con dificultad. Esto puso de relieve un problema común entre los estudiantes con buen rendimiento académico. Muchos de ellos carecían de buen estado físico. A pesar de la complexión delgada de Teruhiko y sus piernas aparentemente fuertes, su prueba de salto de longitud desde parado arrojó un resultado débil de tan solo 1,6 metros. Su resistencia era igualmente deficiente. Incluso Inosuke, el normalmente excepcional alumno de la clase C, se había estado conteniendo deliberadamente. Aún así, Teruhiko todavía luchaba por mantener el ritmo. Finalmente, Inosuke cedió el liderato a Teruhiko durante la carrera de 3 etapas. Aunque esto redujo su ritmo, lograron completar el recorrido. Outaro solo les dirigió una breve mirada antes de darse la vuelta. La clase C ya había acordado con Onami y sus compañeros ser indulgentes con ellos, y la clase B había acordado contenerse durante este evento. Eso era suficiente. Sin embargo, los chicos no eran su principal preocupación. En lugar de eso, buscó a Kikim, quien había informado de la situación. Su aversión por Suzune era inconfundible, tanto en la superficie como en el fondo, como lo demuestra el hecho de que pateara la barandilla mientras la maldecía. La decisión de Kikim de enviarle un mensaje sobre los problemas de Suzune surgió de su amistad superficial. Ella siempre afirmó tratar a todos sus amigos por igual, así que cuando notó que Suzune estaba en dificultades, se sintió obligada a mostrar algo de preocupación. Pero si realmente le importaba, ¿por qué no ayudar a Suzune ella misma? La respuesta fue clara. Aunque Kikim mantenía una apariencia de amistad con Suzune, sus sentimientos genuinos eran mínimos. Esto se hizo evidente cuando Outaro vio a Kikim entre las chicas de la clase C.
Aunque llevaba su habitual sonrisa artificial, era notablemente más brillante mientras observaba al grupo de chicas practicando la carrera de 3 piernas. Outaro sospechó que algo allí la había complacido particularmente. Las pruebas obligatorias incluyeron 100 m sprint, 200 m sprint, vallas, derribo de postes, solo niños, lanzamiento de pelota, solo niñas, tira y afloja por género, carrera de obstáculos, carrera de 3 piernas y batalla de caballería. Si bien los estudiantes podían practicar con seguridad pruebas individuales como carreras y vallas, habían evitado entrenar para actividades potencialmente peligrosas como la batalla de caballería. Sin embargo, la carrera de 3 piernas era lo suficientemente segura como para practicar. La mayoría de las chicas ahora se concentraban en la práctica de la carrera de 3 piernas. Entre ellos, había una pareja que destacaba especialmente y que tenía problemas. Esta pareja estaba formada por Suzune y Kayano Onodera, quienes ocupaban el segundo lugar en capacidad atlética entre las chicas de la clase. Suzune no necesitaba presentación. Como hermana de Manabu, destacó en múltiples áreas. Obtuvo excelentes calificaciones académicas y demostró un gran talento atlético. Su asignación inicial a la clase D siempre le había parecido errónea. Lo más probable es que la hubieran asignado allí como estudiante semilla. Había demostrado su destreza atlética al ganar la prueba femenina de 100 metros y asegurarse un lugar como una de las corredoras de la clase C para la carrera final de relevos de 1200 metros. Kayano, miembro del club de natación, era conocida por sus impresionantes habilidades para correr. Dado que ambas chicas eran de las más atléticas de su clase, deberían haber destacado en la carrera de 3 piernas. Sin embargo, su rendimiento fue inferior al promedio. Orikita-san, ¿no podrías cooperar un poco más conmigo? Ya es la tercera vez, dijo Kayano, recuperando el aliento tras desatar la cuerda. Cuando Outaro se acercó, notando el evidente deleite de Kikim, comprendió rápidamente la situación. En efecto, nuestro ritmo no estaba al mismo nivel. Suzune respondió. Pero no es culpa mía, eres demasiado lento. Seguir el ritmo del corredor más rápido es natural, ¿verdad? Porque sería extraño tomarse el tiempo para ceder. Ella habló con genuino desconcierto, aparentemente sin ver nada malo en su lógica. La falla en su razonamiento era evidente. Nadie podía igualar fácilmente el ritmo arbitrario y veloz de Suzune. Los límites físicos humanos simplemente no funcionaban así. Ahora Outaro entendió lo que había hecho a Kikim tan feliz. Probablemente fue esto. Chapter 183. Chapter 184 Tatuas Fas. En estas recientes pruebas y durante el festival deportivo, incluso aquellos que inicialmente se resistieron a las ideas de Suzune llegaron a reconocerla. En opinión de Kikim, la popularidad de Suzune se había disparado, para su disgusto. Pero ahora, la incapacidad de Suzune para comprender las emociones y las relaciones humanas había provocado que su posición entre las chicas se derrumbara instantáneamente. A diferencia de los grupos de chicos, la dinámica social de las chicas era diferente. Las relaciones podían volverse hostiles en un instante, incluso si momentos antes habían sido cordiales. Después de las palabras de Suzune, las chicas se giraron para mirarla con miradas inquietantes. Sin embargo, la chica solitaria, acostumbrada a la frialdad, mantuvo la calma. Creía firmemente que, mientras sus palabras y acciones fueran correctas, no había necesidad de cambiar. Aunque percibía el cambio en la atmósfera a su alrededor, se mantuvo firme, convencida de su rectitud. Realmente le costó adaptarse. ¿Acaso no se dio cuenta de cómo su lógica desconcertaba a todos? Outaro se presionó suavemente la frente con la mano izquierda. Era realmente imposible de controlar. En el barco, cuando Suzune le tomó la mano, prometía ser una futura abogada. Pero había una diferencia de una década. Esta era su verdadera identidad ahora. Además, dado que Outaro había aceptado la responsabilidad de cuidar de la hermana de Manabu y recibía descaradamente 50.000 puntos mensuales de su hermano para su educación, no hacer nada no era una opción. Claro, esa fue una razón. Otra fue que ver a Suzune cambiarse de ropa le había acelerado el corazón descontroladamente, una reacción que ni siquiera viendo a Kikim completamente desnuda podía igualar. Probablemente esto explicaba por qué ella lo había estado tratando con tanta frialdad estos últimos días. Así que afirmar que no le interesaba Suzune era claramente una mentira. Su rutina diaria de tomarse de la mano existía precisamente para aumentar su resistencia a su presencia física.
Por lo tanto, aunque no podía elegir o incluso identificar a su verdadero amor, Outaro no se quedaría de brazos cruzados mientras Suzune enfrentaba el ostracismo. Si esta situación no se gestionaba adecuadamente, probablemente se enfrentaría a la oposición unida de todas las chicas la próxima vez que hablara. Eso tenía que evitarse. Pero una intervención masculina solo avivaría la tensión. Esto era mejor que lo manejaran las propias chicas. Así que inmediatamente cambió a su modo de encontrar una herramienta para el trabajo. Tenía en mente a alguien que parecía disfrutar siendo su instrumento. Aunque quizá fuera exagerado, Outaro intuía que esta persona apreciaba bastante su dinámica. Entonces Kei Karuizawa, quien acababa de terminar el entrenamiento de carrera de 3 piernas con su compañera de clase Satsuki Shinohara, notó que su teléfono vibraba. Mientras Satsuki desataba la cuerda, Kei revisó el mensaje. Su rostro se iluminó brevemente con incredulidad y disgusto antes de ponerse en acción. Se acercó casualmente al grupo de chicas y agarró a la persona más cercana para hacerle una pregunta. Era un rostro familiar. Airi, con sus coletas rosas, su ropa sencilla y sus gafas sin receta con marco rosa. Airi había hecho un amigo durante el entrenamiento del festival deportivo. Su nombre era Haruka Asebe, una chica de cabello azul y un lunar debajo del ojo. Ambos faltaban a menudo a clase de educación física debido a que su tamaño dificultaba el ejercicio. Aunque rara vez hablaban, se llevaban bien. Encontrar compañeros para la carrera obligatoria de 3 piernas entre personas del mismo sexo había sido un desafío debido a sus bajas capacidades físicas. Nadie quería arriesgarse a cargar peso de más cuando todos debían concentrarse en su propio rendimiento. Al no tener otras opciones, se emparejaron. Al final, sus velocidades y capacidades físicas similares crearon un buen equilibrio. Juntas, ni siquiera fueron la pareja con peor rendimiento entre las chicas. Acababan de terminar de practicar cuando Kei apareció ante ellos. ¿Qué pasó? A pesar de su naturaleza tranquila, Airi era bastante observadora. Ella respondió instintivamente. Bueno, parece que Orikita-san y Onodera-san discutieron. Orikita-san estaba exigiendo la cooperación de Onodera-san, pero Onodera-san pensó que Orikita debería ser la que se comprometiera, y luego comenzaron a discutir, Karuizawa. Al darse cuenta de que era Kei quien la interrogaba, Airi saltó hacia atrás asustada. ¡Puaj! Airi aún le tenía miedo por aquel incidente en el barco, donde las chicas Gyaru se burlaron de ella por tomarle fotos a Outaro. Retrocedió de inmediato, aterrorizada. Kei se quedó en silencio. Ya le había explicado a Outaro que no había pretendido intimidar a Airi, pero no podía decírselo directamente. Necesitaba mantener la imagen que había forjado, así que solo podía sentir remordimiento en silencio. Pero no era momento de pensar en Airi. El mensaje de Outaro la absorbía por completo. Outaro Oreki Karuizawa, ayuda a Orikita. Está siendo una estúpida. Ayúdala a resolver su problema y no dejes que su reputación se deteriore. Soy un hombre, así que no puedo con esto bien, ocúpate tú. El mensaje la dejó desconcertada. Las chicas de clase a menudo hablaban sobre Outaro de la clase A, y Kikim sugería que sus frecuentes encuentros con Suzune significaban que estaban saliendo. Pero Suzune lo había negado firmemente, y el propio Outaro había afirmado que la escuela secundaria era para estudiar, no para tener citas. Sin embargo, allí estaba él, ya consciente del problema de Suzune antes de que alguien más lo hubiera notado entre las chicas, y pidiéndole que ayudara a resolverlo. Kei no pudo evitar dudar de la postura de Outaro sobre no salir con chicas en la preparatoria. ¿Era solo su forma de rechazarla? De ser así, parecía terriblemente injusto. Con estos pensamientos dando vueltas en su mente, se dirigió directamente hacia Suzune. Esto sí que necesita solución, murmuró Outaro mientras observaba desde lejos. A este paso, la relación de Orikita-san con las chicas va a estallar. En efecto, mi tonta hermana. Una voz familiar vino desde atrás de él. Outaro se giró rápidamente, solo para descubrir que la ineptitud social de Suzune había sido presenciada por la última persona que debería haberla visto. ¿Presidente del consejo estudiantil, haciendo su ronda?, preguntó, intentando mantener un tono informal. Sí, con el festival deportivo acercándose, estoy haciendo inspecciones. Por las mañanas, también doy unas 10 vueltas a la escuela. Si te levantas a las 5 de la mañana, puedes llegar a clase a tiempo. Deberías intentarlo, Oreki, dijo Manabu. No, gracias.
Outaro no tenía ningún interés en torturarse a primera hora de la mañana. Además, con sus habilidades para hacer trampa, no necesitaba ese tipo de entrenamiento. Además, a las 5 de la mañana, su cama no lo soltaba. Su colchón lo consentía hasta las 7 de la mañana todos los días. Sin embargo, viéndolo de esta manera, después de obtener sus habilidades de trampa, había perdido parte de la satisfacción de volverse más fuerte a través del puro esfuerzo. Por cierto, dijo Manabu, parece que has ido a buscar a Nagumo. ¿Qué te parece? ¿Te interesa el consejo estudiantil? No. Outaro negó con la cabeza. Tienes demasiado trabajo. Manabu. Así que esa fue la razón después de todo. En efecto. En la cafetería de la escuela, se había sentado en la mesa detrás del comedor habitual de Outaro y Arisu y había escuchado sus opiniones sobre el puesto de presidente del consejo estudiantil. Ninguno de los dos lo quería. O si lo conseguían, lo reformarían por completo. En cuanto a la resistencia de Outaro, Manabu había descubierto, tras indagar por su cuenta, que probablemente pensaba que el trabajo era demasiado problemático. Que se lo dijeran directamente ahora le dejó sentimientos encontrados. Entonces, sobre Nagumo y parecía muy interesado. Necesito derrotar a Nagumo en la carrera de relevos de todas las categorías, dijo Outaro. Oh, asintió Manabu. ¿Quieres decir que también quieres derrotarme? Yo también correré la última etapa. Así que no estás dispuesto a aceptarlo, ¿verdad? Outaro recordaba haberlo visto intentar que su hermana se retirara de la escuela durante la matrícula. En aquel entonces, había experimentado de primera mano la filosofía del presidente del consejo estudiantil. El más fuerte hace la razón. En ese momento, Manabu había interpretado erróneamente su teletransportación como una velocidad extrema, incluso evaluándolo como si hubiera alcanzado los límites humanos, mientras que el propio Manabu definitivamente no había alcanzado esos límites. Y ahora que él dice esto, aunque juzgaba a Outaro como si estuviera en los límites humanos, todavía tenía espíritu de lucha. En otras palabras, Manabu y Suzune eran bastante similares. Ambos eran del tipo que odiaba perder. Justo cuando Outaro sintió que lo entendía más profundamente, su teléfono vibró. Un mensaje de Kei. Kei Karuizawa, tarea completada. ¿Eso fue rápido? Pero entonces, ¿y Kei Karuizawa te gusta tanto Suzune Orikita? Rápidamente le preguntaron sobre eso también. Chapter 184. Chapter 185 Resolution. A pesar de ser cuestionado, el plan de Outaro tuvo éxito ya que Kei completó su tarea. Al mirar hacia arriba, vimos que Suzune y Kayano habían vuelto a atar sus bandas y habían reanudado la práctica de la carrera de 3 piernas. En lugar de avanzar sola, Suzune ahora seguía deliberadamente el ritmo de Kayano. Aunque sus movimientos aún no estaban perfectamente sincronizados, sus compromisos mutuos sugerían que pronto se convertirían en un equipo eficaz. ¿Cómo había logrado Kei resolver esta situación? No había sido sencillo. Cuando recibió el mensaje de Outaro, para el cual había configurado un tono de llamada especial, se sintió encantada. Pero su alegría se desvaneció al leer su solicitud de ayuda para rescatar a Suzune. Outaro había explicado previamente en el barco que él y Suzune eran algo así como aliados. Suzune había demostrado ser formidable entonces, no solo luchando contra el grupo de Shio, sino también tomando fotos que los disuadieron eficazmente de futuros enfrentamientos. En la escuela, cada vez que aparecía Rika, desaparecía enseguida. Aunque no le gustaba que la evitaran, Kei creía que este arreglo era lo mejor. En cierto modo, Kei admiraba a Suzune por ser el capaz ejecutor de Outaro. Pero ahora, ¿qué acción equivocada había tomado Suzune? ¿Qué pasa? Preguntó Kei, acercándose al lugar como si acabara de llegar. Karuizawa. Exclamó Kayano, aún impactado por las palabras de Suzune. No te lo vas a creer. Orikita estaba siendo completamente irrazonable. Durante nuestro entrenamiento de 3 piernas, aunque iba demasiado rápido para que yo pudiera seguirla, me exigió que siguiera su ritmo. Aunque absurdo, esto era exactamente el tipo de cosas que Suzune diría. Kei comprendía bien la situación. Desde su ingreso, Suzune había sido percibida como distante. Si bien Kei mantenía deliberadamente su distancia con los chicos, la mala relación de Suzune con ellos provenía de otra fuente. Rechazaba de inmediato a cualquier chico que se sintiera atraído por su apariencia con respuestas como: si buscas romance, no me hagas perder el tiempo.
No tengo ningún interés. El horario escolar es para estudiar. Las citas solo son una pérdida de tiempo y dinero, y tus notas ya son malas. Además, cuando las pruebas son tan simples, ¿por qué fracasarías a menos que ni siquiera lo intentes? Y así sucesivamente. Tras ser rechazados y sentirse inferiores, los chicos de la clase mantuvieron las distancias. Aunque Kei encontraba única la personalidad de Suzune, sospechaba que la chica tenía pocos amigos y le costaba comprender las emociones de las personas o interpretar situaciones sociales. Que Suzune exigiera a alguien más lento que igualara su ritmo más rápido fue una audacia notable. Las capacidades físicas humanas tienen límites naturales. Incluso mejorar la velocidad en una fracción de segundo puede requerir años de entrenamiento dedicado. Los conflictos menores entre chicas suelen resolverse de dos maneras. Se intensifican o se disipan. A menudo, un simple me equivoqué antes basta para suavizar las cosas. Suzune podría calmar la situación fácilmente reconociendo su error. Solo estaba expresando mi opinión, dijo Suzune. Además, creo que no me equivoco. Quiero lograr resultados, y si Nodera puede seguirme el ritmo, estoy segura de que podemos conseguir el primero o segundo puesto. Creo que si se esfuerza más, ambas mejorarán sus puntuaciones individuales. Kei se dio cuenta de que Suzune había perdido por completo o quizás no había reconocido la oportunidad de enmendarse. Outaro ciertamente le había dado una tarea desafiante. Sin embargo, Suzune, ¿no tienes experiencia en carreras de 3 piernas? Preguntó Kei. Lo siento, pero a mí tampoco me parece lógico tu razonamiento. ¿En serio? Suzune frunció el ceño levemente. De hecho, es la primera vez que corro una carrera de 3 piernas con alguien después de leer las reglas. ¿Hay algún problema? Creo que no las entendí mal. Cuando Suzune dijo esto, las chicas de los alrededores intercambiaron miradas simpáticas. Pero Kei sabía que una simpatía momentánea no sería suficiente. Más tarde podrían burlarse de Suzune por estar tan aislada que nunca había hecho una carrera de 3 piernas con amigos. Outaro realmente le había dado una tarea difícil, ya que necesitaban proteger la reputación de esta chica. Bueno, hay un problema. Tu ritmo es más rápido, pero piensa en esto. ¿Es mejor que alguien te alcance o que tú ajustes tu ritmo al de Kayano? Se necesitan 10 días para formar un hábito y 21 para estabilizarlo. Hoy es 5 y el festival deportivo es el 27, a solo 17 días. Dejando de lado lo difícil que es mejorar la capacidad física, si este entrenamiento intensivo afecta a otros exámenes, ¿sería aceptable? Recuerda, Onodera es una de las atletas más fuertes de nuestra clase. ¿De verdad es tu carrera obligatoria de 3 piernas con ella la prueba más importante? ¿Será la que otorgue más puntos? La mayoría de los estudiantes de nuestra clase no son atléticos, así que dependemos de personas como Onodera, Sudmi y Gata para ganar puntos en los deportes, dijo Kei. Las otras chicas asintieron en señal de acuerdo. Esto era natural. Las chicas dependían mucho de Kayano y las demás para ganar puntos en las pruebas deportivas. Sus propias pruebas aún exigían a las mejores atletas de la clase B que fueran indulgentes con ellas. Suzune hizo una pausa para considerar este punto. Empezó a pensar en qué enfoque sería más eficiente. Por su cuenta, habría insistido en que su velocidad era mejor. Completar la carrera a máxima velocidad para lograr una buena clasificación. Sin embargo, los 2 libros sobre eficiencia que Outaro le había prestado le habían enseñado algo importante. La eficiencia pura no es suficiente. Debe ser sostenible y adaptable. Además, aunque Outaro le había impedido participar en la carrera mixta de 3 piernas, Kayano todavía estaba participando en la carrera de eventos recomendados. Allí, Kayano se emparejaría con Keno Insuke para ganar puntos. Como chica, su velocidad no podía compararse con la de los chicos, quienes básicamente servían de apoyo. ¿Cómo, entonces, podría exigirle a Kayano que siguiera su ritmo? Sería imposible. Su carrera de 3 piernas con Kayano era simplemente una prueba individual obligatoria. Ni siquiera el primer puesto le otorgaría tantos puntos como las pruebas recomendadas. Si se esforzaba demasiado y agotaba a Kayano, se convertiría en la paria de la clase. Al ver que Suzune finalmente resolvía esta lógica, Kei respiró aliviado. A pesar de sus peculiaridades, Suzune tenía sus puntos fuertes. Era alguien que no entendía ni le importaba el ambiente social, lo que significaba que el orgullo no la detenía al admitir sus errores.
Además, Suzune se había vuelto bastante popular en clase últimamente debido a su claro pensamiento demostrado durante los exámenes recientes. Mientras ella entendiera la situación todo saldría bien. Y así lo hizo. Entonces, me disculpo, hablé sin pensar antes, dijo Suzune, poniendo las manos sobre las rodillas y haciendo una ligera reverencia a Kayano. A que lo trataran de esa manera pareció sorprender a Kayano. No, creo que también dije demasiado, no tenía ni idea de que no tuvieras experiencia en carreras de 3 piernas, se apresuró a decir. Sigamos practicando entonces. Me esforzaré para seguir tu ritmo. Chapter 185. Chapter 186 If primero go aga instant Yone Itsum Fire. Después de que Kei cumplió su tarea, Outaro se separó de Manabu. Sabía que ella tendría preguntas que hacerle. Dime, ¿te gusta tanto Orikita? Con un descanso como excusa, Kei dejó a su grupo de chicas y se dirigió a las escaleras junto al edificio de la escuela. Allí encontró a Outaro sentado junto a la máquina expendedora. En lugar de enviarle un mensaje de texto, le habló directamente. ¿Quieres agua? Ofreció Outaro. Había ido a la máquina expendedora porque Masumi no estaba para traerle agua. Kei se quedó mirando la botella de agua que le ofrecía. La botella ya estaba abierta, con signos visibles de que alguien había dado un sorbo. ¿No vas a beber? Outaro la miró. ¿Esperaba que ella bebiera de él? ¿Planeaba verla hacerlo? Originalmente, había querido preguntarle si la rechazaba por sus sentimientos hacia Suzune. Pero ahora, intentaba darle un beso indirecto. ¿Cuál era su intención? ¿No bebes? Preguntó Outaro de nuevo. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Quizás Suzune era simplemente su colaboradora, alguien a quien necesitaba porque no podía intervenir directamente. Después de todo, Suzune era una persona tan directa, aparentemente incapaz de tener un romance. Quizás ella había entendido mal. Si eso era cierto, entonces su ofrenda de agua fue exactamente lo que parecía ser. Solo ofrecer agua, no un intento de beso indirecto. Así que simplemente lo había malinterpretado, En ese caso, no era para tanto. Las manos de Kei agarraron la botella de agua. Su cara se puso roja como un tomate. Outaro, después de entregarle el agua a Kei, decidió que le pediría ayuda a Onami si Kei cuestionaba su postura sobre las citas en la escuela secundaria. Aunque había redactado un mensaje pidiendo consejo a Onami, Kei, quien lo interrogó brevemente al llegar, no volvió a sacar el tema. Simplemente siguió sonrojándose. Su mensaje al angelical Onami quedó sin enviar. El día llegó a su fin. Después de visitar a su gato en la casa de Arisu, Outaro regresó al dormitorio antes de dirigirse directamente a casa. El festival deportivo de toda la escuela había impulsado cambios en el plan de estudios. Las clases de educación física aumentaron de 2 a 5 veces por semana. Las horas después de la escuela ahora estaban dedicadas a sesiones de entrenamiento de clase, con eventos individuales obligatorios en los que competir. Mientras todos entrenaban diligentemente, Outaro hizo diferentes arreglos. Participaba en solo 20 minutos de clase de entrenamiento diario antes de visitar a su maestro Tomonari. En esta escuela, la habilidad lo era todo. Con suficientes puntos, todo se podía conseguir. Tomonari frunció el ceño ante el formulario de solicitud que Outaro había enviado. ¿Estás seguro de que quieres alquilar este tipo de cosas? Aunque la escuela valoraba la capacidad y permitía ciertas acciones poco ortodoxas para adaptarse a los aspectos más oscuros de la sociedad, algunos elementos requerían atención especial. En concreto, Outaro quería alquilar una grabadora de voz, un dispositivo sensible que requería la aprobación del profesor del aula. Oreki, debes saber que si no tienes cuidado, estas compras de puntos podrían considerarse artículos peligrosos, advirtió Tomonari. Entiendo, respondió Outaro, pero creo que es necesario esta vez. Y la escuela puede supervisar completamente cómo lo uso. Si tú lo dices, no puedo hacer nada, dijo Tomonari, estampando su sello en el formulario. Mientras Outaro fue a alquilar la grabadora de voz, algunos estudiantes de la clase se tomaron un descanso. Masumi estaba entre ellos. Se había comprometido con 9 pruebas individuales, además del relevo de 1200 metros para todos los niveles y la carrera mixta de 3 piernas junto con Outaro. Buen trabajo, Kamuro-san. Durante su descanso, vio a Arisu acercándose al campo con su bastón.
Arisu no estaba sola. Había traído consigo un gato naranja, una criatura corpulenta que pesaba 10 libras. Para evitar que el gato ganara más peso, lo sacaba a pasear regularmente después de la escuela como ejercicio. Como fiel seguidor de Arisu, Masumi sabía que el gato pertenecía a Outarou. Había pagado para llevar su mascota desde su casa a la escuela, pero había confiado su cuidado a la niña, aparentemente porque Arisu se sentía sola. Esto hizo que Masumi se preguntara sobre su relación y si realmente estaban saliendo. Sin embargo, por cierto, Kamuro-san, ¿no te has dado cuenta?, dijo Arisu. Masumi la miró confundida. El clima se está volviendo más frío. Oh, eso. Pero apenas era mediados de julio. ¿No se suponía que estábamos en pleno verano? No tengo buena salud, así que tengo un poco de frío, dijo. Masumi notó que Arisu solo vestía un uniforme deportivo blanco de manga corta, sin chaqueta. Dada su complexión frágil, podría sentir frío incluso con ese clima. No, espera. Habiendo estado al lado de Arisu todo este tiempo, Masumi comprendía su personalidad mejor que sus otros compañeros. Ella sabía que esta chica a menudo dejaba cosas sin decir o hablaba con medias tintas, dejando que otros reconstruirán sus verdaderas intenciones. Y ahora, Masumi comprendió exactamente lo que Arisu quería. Se quitó la chaqueta deportiva y se la entregó. Gracias, dijo Arisu mientras se lo ponía. Puedo sentir el calor de Kamuro-san. Ja. Sí, claro. Pero Masumi estaba preocupado por estos comportamientos. Apenas la semana pasada, cuando el borrador de Outarou desapareció, ella supo que Arisu lo había tomado deliberadamente cuando salió del aula. Claramente, Arisu había desarrollado un apego a sus pertenencias personales. Ahora ella estaba tomando prestada esta chaqueta solo porque Masumi había estado practicando carreras de 3 piernas con Outarou. La chaqueta llevaría su olor. Masumi se preocupó por este creciente hábito. Sin embargo, y dijo Arisu, aparentemente con otra petición. Hablando de eso, ¿a dónde fue Outarou? ¿A dónde fue? Por supuesto, había ido a completar algo que necesitaba hacerse. Gastó 200.000 puntos para contratar a Rokusuke y otros 100.000 puntos para invitar a Ken. Y entonces. Daré el pistoletazo de salida ahora. Suzune estaba en la línea de salida, mientras Outarou esperaba en la meta. Al oír el disparo, Rokusuke y Ken se lanzaron hacia adelante. Aunque la velocidad de Ken era notable, Rokusuke demostró ser aún más rápido, adelantándose rápidamente. Mantuvo esta ventaja hasta los 100 metros. A pesar de su excelente condición física, correr la distancia una vez no fue suficiente para cansarlo. Sin embargo, Ken se sentía bastante desanimado. Oye, Menji, ¿de verdad no participarás en el festival de deportes? A pesar de ser elogiado por sus habilidades atléticas, Ken había tenido dificultades académicas. Incluso con las respuestas proporcionadas, había reprobado sus exámenes, aprobando por solo un punto y casi expulsándolo. El festival del deporte debería haber sido su momento de brillar, donde su destreza atlética finalmente pudiera tomar protagonismo. Y sin embargo, este chico Rokusuke, era simplemente demasiado fuerte. ¿Un festival deportivo? Eso es una competición para simples mortales. No participaré, dijo Rokusuke. Se paró en la línea de meta donde Outarou estaba mirando el cronómetro. Por cierto, Oreki-kun, gastaste 200.000 puntos específicamente para que corriera estos 100 metros. ¿Qué planeas exactamente?, preguntó Rokusuke. Sabía que las habilidades físicas de Outarou coincidían con las suyas. Entonces, ¿por qué traerlo aquí específicamente? Si Outarou hubiera querido desafiarlo directamente, Rokusuke habría aceptado sin pagar. Eso habría sido interesante, a diferencia de la situación actual, donde Ken simplemente está abrumado. Entonces, ¿cuál era el verdadero propósito de Outarou? El cronómetro marcó 9,88 segundos para 100 metros. El límite de la capacidad humana. Outarou registró el tiempo. Aunque Rokusuke consideraba injusto competir contra la gente común, se dio cuenta de que cualquier competencia en la que participara sería inherentemente desequilibrada. Por lo tanto, decidió limitarse a la velocidad humana para comparar. Y así, el día 27 de julio a las 7:50 am, dio inicio el Festival Deportivo de la Advanced Nurturing High School. Chapter 186.
Chapter 187 ABV Empresuring into much lately. A las 7:45 am, todos los estudiantes se reunieron en el gimnasio antes de proceder de manera ordenada al campo para la ceremonia de apertura. Outaro siguió los pasos de la clase A, aunque Arisu no pudo participar en la competición, asistió a la ceremonia. Desde el campo, se podía ver a los espectadores llenando las gradas alrededor del estadio, principalmente profesores y empleados del centro comercial. La universidad parecía tranquila con la asistencia, permitiendo que cualquier persona interesada viera. Muchos sonreían y saludaban desde sus asientos. Sin embargo, el profesorado de la escuela se mantuvo serio. El personal médico con batas blancas estaba listo, y la escuela había preparado una cabina con aire acondicionado y dispensadores de agua con capacidad para unas 20 personas. El nivel de preparación estuvo a la altura del evento de la isla desierta. Los equipos rojo y blanco habían instalado sus tiendas de campaña en lados opuestos de la pista, lo que limitaba efectivamente la interacción entre los dos grupos excepto durante las competiciones. Cuando comenzó la ceremonia, toda la atención se centró en el evento principal. Fujimaki, de tercer año de la clase A, pronunció la declaración inaugural, aunque su discurso resultó innecesariamente largo. Con todos los estudiantes participando y con un horario apretado por delante, Manabu lo interrumpió a los 2 minutos y les indicó que continuaran. Los estudiantes se dispersaron a sus respectivos campamentos de equipo en medio de un frenesí de actividad. Bueno, tendré que observar el progreso de todos desde los asientos de los espectadores, dijo Arisu mientras se marchaba. Outaro se dio cuenta de que ella llevaba una cámara, fiel a su palabra de tomar fotografías. Con 13 eventos de competición por completar ese día, no había tiempo para formalidades. Outaro no tuvo más remedio que reincorporarse a su equipo. El grupo de chicos de primer año ya había comenzado sus pruebas de carrera de 100 metros en grupos de 8. La competencia progresaría desde los niños de primer año hasta las niñas de tercer año en cada evento. Después de cada descanso de 10 minutos, el orden se invertiría, comenzando con las niñas de primer año y terminando con los niños de tercer año. El evento fue organizado de manera eficiente. En total competirían 10 grupos de chicos de primer año. Como lo había planeado con Suzune, Ken había sido colocado estratégicamente como sacrificio. Siguiendo su calendario de competición controlado, competiría primero en el evento inaugural. El objetivo era atraer la atención de Kakeru. El primer grupo tomó sus posiciones. Estallido. Al sonido del disparo de salida, Ken se lanzó como una flecha, dominando la carrera con una actuación excepcional que lo dejó 10 metros por delante del segundo lugar. Su don atlético era innegable. Los espectadores, visiblemente impresionados, estallaron en aplausos. Antes de que la emoción pudiera calmarse, el segundo grupo ya estaba tomando sus posiciones. Durante los preparativos del tercer grupo se produjo un disturbio. Este tipo de competición es demasiado aburrida, anunció Rokusuke antes de rendirse. Él simplemente abandonó el campo. Primer lugar. En ese mismo tercer grupo, Outaro aseguró el primer lugar, terminando justo por delante de Insuke de la clase C. Aunque las clasificaciones de las carreras individuales no le ofrecían muchos puntos, estaba decidido a contribuir como estudiante de clase A. Siguiente grupo. El registrador registró rápidamente las clasificaciones y las puntuaciones antes de pasar al siguiente grupo. El proceso fue notablemente eficiente. Con la participación de los 3 grados, 8 estudiantes por grupo y más de 400 estudiantes en total, cada ronda tuvo 10 segundos de preparación. El evento completo duraría unos 20 minutos, seguido de un descanso de 10 minutos. Después de terminar su carrera de 100 metros, Outaro se encontró con algo de tiempo libre, que utilizó para hacer preparativos. Después de todo, este festival deportivo no se trataba simplemente de participar o de ganar el primer lugar por unos insignificantes 100 puntos de clase. Esas recompensas no valían la pena considerar. Para Outaro, lo que importaba era recuperar directamente todos los puntos de la posesión de Kakeru. Probaría las aguas para ver si el astuto líder del equipo rojo se había dado cuenta de que lo estaban atacando. Outaro había conseguido 4 espías menores de la clase C tras el incidente del crucero. Sin embargo, los contactó con moderación, ya que Kakeru era cauteloso. Demasiada comunicación podría exponerlos. Había también otras fuentes adecuadas para recoger información, como el momento presente. Primer grupo.
El primer grupo de chicas comenzaba la carrera. Suzune estaba entre ellas, representando a las de primer año. También competía Mio, de la clase D, quien, a pesar de parecer mal hablada con Kakeru, en realidad era su espía, destinada a infiltrarse en la clase A. Aunque Outaro la había redirigido a la clase de Onami, lo que resultó contraproducente, ella no mostró ninguna incomodidad alrededor de los estudiantes de la clase B después. Ella era bastante independiente. Durante el examen VIP en el crucero, demostró su sentido de la justicia al abofetear a Manabe en nombre de Outaro, revelando su naturaleza directa y sencilla. Al concluir la carrera, Suzune consiguió el primer puesto, mientras que Mio acabó en un cercano segundo lugar. Suzune Orikita, murmuró Mio, claramente frustrada por la pérdida. Buen trabajo. Outaro le ofreció una de sus 2 toallas a Suzune antes de centrarse en Mio. Este gesto dejó a Suzune desconcertada. Outaro dirigió su atención hacia Mio. Mio dudó. ¿Quieres una toalla? Ofreció Outaro. Mio guardó silencio. No olvidaría a este estudiante de clase A. Kakeru había marcado a Outaro como un enemigo y alguien de quien había que cuidarse. El recuerdo de cómo él había reconocido su sentido de la justicia durante el incidente del barco aún persistía en su mente. ¿No eres de la clase A? ¿Por qué siempre estás con Suzune Orikita de la clase C? Preguntó Mio sin rodeos. Outaro notó lo parecidas que eran estas 2 chicas. Ambas carecían de la capacidad de interpretar las señales sociales o percibir el ambiente. ¿Quién más haría una pregunta tan directa? Sin embargo, esta franqueza también revelaba la falta de astucia de Mio. Orikita y yo tenemos algo de historia, dijo Outaro. Pero Ibuki, ¿no crees que Suzune, de la clase C, se ve bastante fuerte? Su talento atlético supera casi los límites de un ser humano normal. Mio pareció comprender su significado. Outaro se sentía inseguro después de presenciar el poder explosivo de Ken. La evidencia era clara. En las carreras masculinas, que precedieron a las femeninas, Ken, de la clase C, había competido primero. Todos quedaron atónitos con su impresionante actuación. Aunque Outaro había ganado el primer lugar en su grupo, la diferencia era marcada. Su respetable velocidad no era rival para el extraordinario desempeño de Ken. Ella asumió que él debía sentirse desanimado. Igual que ella. Habiendo entrenado desde pequeña en el dojo de artes marciales de su familia, podía derrotar fácilmente a los chicos en primaria. Pero después de la secundaria, cuando la fuerza física de los chicos la superó, tuvo que recurrir a la técnica. En la preparatoria, ni siquiera la técnica le bastaba. Fue frustrante. ¿Y ahora Suzune también la había vencido? La sensación era dolorosa. Me asignaron la carrera de 3 piernas recomendada y luego el relevo de 1200 metros para todos los niveles, dijo Outaro. Si me enfrentara a él, me sentiría un poco derrotado. Mio se quedó en silencio. Así que fue tal como ella pensaba. No lo conocerás. Tras decir esto, Mio miró a su alrededor, incómoda. Aunque Kakeru no les había prohibido explícitamente hablar con los demás, se sentía incómodo estar allí con estudiantes de diferentes clases. Ella se fue rápidamente. Mientras tanto, Outaro había obtenido exactamente lo que quería saber. La declaración de Mio de que no se encontrarían significó que Kakeru planeaba tratar con Ken antes de la carrera de 3 piernas, evitando que Ken participara. Mirando el programa del día, con sus eventos individuales repletos de participantes para todos los grados, el derribo del poste, el tercer evento del día, sería la oportunidad más probable de acción. Con solo 3 grabadoras de voz a su disposición, Outaro necesitaba colocarlas estratégicamente. Después de ver a Mio irse, se volvió hacia Suzune. Cambiemos la forma en que nos tomamos de la mano hoy. La confusión de Suzune era evidente. Quiero abrazarte. Considéralo una medida preventiva. Outaro dijo. Riken está volviendo a la carga, así que podría intentar algo. Suzune. ¿No habían sacrificado Yaken? Acostumbrada a su tacto, Suzune no se resistió. Sintió sus manos deslizarse en los bolsillos de sus pantalones. Un momento después, notó que emergía su mano izquierda, sosteniendo una grabadora de voz. Le estaba colocando la grabadora como protección contra cualquier movimiento que Kakeru pudiera hacer. Más tarde, el cuarto grupo terminó su carrera con Kikimo obteniendo el segundo lugar, mientras que el as de la clase D, Minori Kinoshita, obtuvo el primer lugar.
Kikim notó que cuando Suzune vio llegar a su amiga, no solo se abstuvo de ofrecerle una toalla sino que le lanzó una mirada fulminante. Oreki me acaba de abrazar, dijo Suzune. ¿Lo has estado presionando demasiado últimamente? Oh. ¿Y qué? Kikim. No es asunto suyo. Sin embargo, se dio cuenta de que Suzune sostenía una grabadora de voz, que deslizó casualmente en su bolsillo. Chapter 187. Chapter 188. Did you see Emeran? 20 minutos después. La primera ronda de carreras de 100 metros concluyó, con los 53 grupos de las 3 categorías completando sus carreras bajo la atenta mirada de los espectadores. En el centro del estadio había una pantalla gigante que mostraba los resultados en tiempo real de los equipos rojo y blanco. Equipo rojo, Alianza clase Aire, 1701 puntos. Equipo blanco, Alianza clase B y C, 1300 puntos. Estos resultados no fueron sorprendentes. La escuela seleccionó a los estudiantes basándose en criterios de evaluación específicos, y las clases con mejor clasificación eran las que poseían mejores capacidades básicas. Mientras que otras clases podían tener algunos estudiantes con talento atlético, la clase A se destacó con una abundancia de ese talento. La única excepción fue la clase A de segundo año, la clase de Miyagi. Tras haber sido promovida de la clase B, mantuvo un nivel ligeramente inferior y tuvo el menor número de estudiantes de su año. Esto podría haber sido una desventaja, pero al ser la clase de Miyagi, los preparativos previos garantizaron que la distribución de puntos no se viera afectada. De ahí las impresionantes puntuaciones. Mientras tanto, después de enterarse por Mio de los movimientos potenciales de Kakeru, Outaro había hecho sus preparativos. Cuando regresó, notó que una chica de cabello rosado de la clase C corría hacia él, sus 2 coletas rebotaban mientras recuperaba el aliento. Era Airi. Claramente acababa de terminar su primer evento, todavía jadeando por el esfuerzo. Con las manos sobre las rodillas, ella lo miró esperanzada. Oreki-kun, ¿me viste correr? Aunque Outaro había estado demasiado ocupado haciendo arreglos para ver su carrera, sabía que si alguien tan tímido e introvertido como Airi hacía esa pregunta, debía haber logrado algo significativo. La había visto a menudo durante sus visitas a Suzune. Una figura decidida en la pista que, a pesar de su ritmo lento, nunca se rendía. Así era Airi, siempre avanzando. Lo hiciste bien, dijo Outaro. Felicidades. Milímetros, Airi presionó su mano contra su pecho, visiblemente aliviada. Su círculo de amigos en la escuela era pequeño. Se limitaba a él, Suzune, Kikim y su nueva amiga Haruka. Outaro, que nunca juzgaba superficialmente, no criticaba sus habilidades físicas. Al fin y al cabo, todos tenían sus fortalezas y debilidades, y ser elegidos para esta escuela significaba que cada estudiante poseía cualidades únicas. Además, era una ídolo, e incluso sin ese estatus, tenía algo entrañable, como una pequeña mascota. Había dejado a su gato con Arisu y había ayudado a Kei a llevar su hámster a la escuela, pero cuando se trataba de mascotas, Airi parecía la comparación más adecuada. Oreki-kun. Airi notó su mirada distante. Ah, no es nada. Aunque el próximo evento será problemático, dijo Outaro. Según el orden de las 9 pruebas. Después de la carrera de 100 metros llegaron las vallas. Ay, para Airi, esto iba a ser un infierno. Correr ya era un desafío bastante grande, pero los obstáculos eran realmente imposibles para ella. Mientras que los estudiantes privilegiados de la clase B podían elegir retener o renunciar, los estudiantes menos atléticos de la clase C no tenían más opción que participar. Sin participar, recibirían 0 puntos y terminarían en el último lugar de todos modos. A pesar de simpatizar con Airi, Outaro regresó a la tienda del equipo rojo después de su descanso. Como miembro de la alianza AD del equipo rojo, marcado por su banda roja, tenía su propia zona a la que regresar. Su encuentro con Airi, del equipo blanco, había sido pura coincidencia. Ahora viene la carrera de vallas. Primer grupo de chicos, por favor, tomen sus posiciones. El breve período de descanso concluyó y el cronograma del evento siguió adelante. Outaro se encontró asignado al segundo grupo de vallas, con Rikji de la clase B en el carril adyacente. Te vi correr, dijo Rikji. Se destacó tanto académicamente como deportivamente.
Durante la visita de Outaro al club de fútbol en busca de Miyagi, se encontró con Ritji y su compañero de clase, SM, en el campo. Cualquiera que jugara fútbol con regularidad sería rápido por naturaleza, con la capacidad de evaluar las capacidades atléticas de los demás. Pero Oreki-kun, no estabas dando todo de ti. ¿Se contuvo? ¿Qué te hace decir eso? El primer grupo de 8 chicos de primer año había comenzado la carrera, con Ken manteniendo la ventaja. Incluso con vallas, su extraordinaria capacidad atlética le permitía mantener una ventaja de 10 metros sobre los demás. Su actuación provocó un aplauso apreciativo de los espectadores. Insuke Hirata, de la clase C, se unió inicialmente al club de fútbol. Ritji explicó, pero se retiró debido a problemas con sus compañeros. Sus relaciones eran tensas y discutían constantemente, así que dejó el club para ayudar a mediar en sus conflictos. Eso explicaba las dificultades de Insuke. Había asumido la responsabilidad de gestionar las disputas de sus compañeros. Por supuesto. Esto también demostró que para él, sus compañeros de clase eran importantes, incluso más importantes que sus actividades en el club. Si la clase C perdiera un miembro, Insuke probablemente se derrumbaría y actuaría de manera impredecible. Dado que varios estudiantes de la clase C, Suzune, Kei, Airi y Kikim, estaban conectados con Outaro, sabía que debían monitorear la situación cuidadosamente para mantenerlos a salvo de cualquier consecuencia. Mientras Outaro reflexionaba sobre esto, consideró la doble naturaleza de los sueños precognitivos. Por un lado, revelaban relaciones futuras y ayudaban a distinguir entre amigos y enemigos. Por otro lado, se sentían como grilletes. Saber de antemano cómo se desarrollarían las relaciones, como que una enemiga se convirtiera en una futura esposa, creaba complicaciones emocionales. ¿Debía uno mantener la hostilidad hacia una futura esposa? La sola idea parecía absurda. El futuro seguía sin escribirse, y el presente aún ofrecía opciones. Sin embargo, de alguna manera, no tomarlas le hacía sentir como si se estuviera arrepintiendo. Se encontró aceptando pasivamente lo que estaba por venir. Kikim había ayudado a Outaro a reconocer sus propios defectos. Aunque podía recurrir a su hermana en busca de ayuda con muchas cosas, estos complejos dilemas adolescentes no eran algo que pudiera discutir con ella. Perdido en estos pensamientos, recordó que el estudiante de clase B todavía esperaba su respuesta. Chapter 188. Chapter 189. All part of the plan. Conteniéndose, soy solo un poco mejor que Hirata, dijo Outaro. Así que no hay duda de que hay que contenerse. Hoy, dijo Ritji, ya posicionado en la línea de salida desde que el primer grupo había terminado. Ken de la clase C había obtenido el primer lugar y el segundo grupo comenzaría pronto. Al entablar una conversación con Outaro mientras se ponía en posición, Ritji se había dado una ventaja. Una táctica deliberada para distraer a su oponente. Parecía que los ángeles de la clase B estaban aprendiendo a usar todos los trucos a su disposición en esta escuela. En respuesta, Outaro usó todo lo que tenía para terminar justo delante de Ritji y reclamar el primer lugar. Primer lugar. Outaro cruzó la línea de meta seguido por Ritji en segundo lugar. Ryuji. Parecía aturdido. A pesar de sus habilidades físicas superiores a las de Insuke, su intento de distracción había fracasado. Aunque no era una táctica particularmente astuta, demostró lo intimidantes que podían ser los estudiantes de la clase A. Después de todo, Outaro había afirmado ser solo un poco más rápido que Insuke, pero ganó incluso estando distraído, lo que sugería que, de hecho, se había estado conteniendo. Los estudiantes de clase A son un fastidio, murmuró mientras se retiraba. Como estudiante de la clase B, aspiraba a ascender a la clase A, pero para la clase B actual, esa meta parecía aún más lejana. Su única esperanza residía en sumar puntos en la carrera mixta de 3 piernas recomendada con él y SM. Después de terminar su evento, Outaro revisó el lado de las chicas y suspiró suavemente. Para el equipo femenino, le había aconsejado a Suzune sobre el orden de participación de la clase C. Su estrategia era simple: hacer que los estudiantes con talento atlético anotaran puntos. Los jugadores masculinos con mayor talento atlético de la clase C fueron Insuke, Ken, Kiyotaka y Rokusuke. Las jugadoras atléticamente talentosas de la clase C fueron Suzune, Kayano y Kikim. Rokusuke ya había declinado participar, mientras que Kiyotaka solo quedó quinto en el primer grupo con Ken.
Esto demostraba que el as de Sae aún no revelaba sus verdaderas capacidades, lo que lo hacía poco fiable. Entre las chicas, Kayano compitió en el primer grupo contra Mio de la clase D. Suzune corrió en el tercer grupo, pero solo logró el tercer lugar, con dos chicas atléticas de la clase D, Minori y otra, obteniendo el primer y segundo lugar. Kikime enfrentó resultados similares, terminando tercero detrás de dos chicas de clase D con talento atlético. El patrón era claro. La clase de Kakeru había obtenido la tabla de participación de la clase C y la había usado para reprimirlos sistemáticamente. La clase C se había convertido en un verdadero nido de espías. Pero esto no le preocupaba a Outarou. ¿Qué importancia tenía el problema de espionaje de la clase C a su clase A? Más bien, el esfuerzo de Kakeru por obtener la tabla de participación de la clase C y atacarlos específicamente demostró que se tomaba muy en serio este festival deportivo. Claramente, pretendía atacar a la clase C durante este festival. Esas eran buenas noticias. Outarou había gastado 300.000 puntos en la grabadora. Aunque no era una suma enorme, no quería desperdiciarla. Aún así, necesitaba advertirle a Suzune que tuviera cuidado. Después de considerarlo un poco, se acercó a la muchacha algo abatida que había quedado en tercer lugar. Outarou sabía que Suzune era una chica seria. Había entrenado con ahínco para este festival deportivo, trotando todas las mañanas de 5 a 6 de la mañana. Ahora, antes de que pudiera demostrar sus habilidades, se enfrentaba a la dura realidad de la falta de habilidades. Kinoshita y los demás contra los que compitieron son miembros dedicados del club de atletismo. Tienen un talento natural y años de entrenamiento, así que perder contra ellos no es motivo de vergüenza, dijo Outarou. Suzune se quedó en silencio antes de responder. Lo sé, solo estoy un poco decepcionada. No deberías estar decepcionado, dijo Outarou. ¿Por qué crees que tú, Onodera y Kushida acabaron enfrentándose a jugadores de la clase de Riken en sus eliminatorias? ¿Quieres decir? Y Suzune lo entendió. Probablemente sea así, dijo. Riken se apoderó de la tabla de participación de tu clase y dispuso deliberadamente a sus alumnos para que suprimieran tu puntuación. Así que ya ha empezado a moverse. Son buenas noticias para nuestro plan. En su plan con Suzune, habían predicho que Kakeru no podría resistirse a usar métodos deshonestos durante este festival deportivo. Su tarea era atraparlo en el acto y denunciarlo. Ya tenía antecedentes con el consejo estudiantil. Otro informe sería fatal. En ese momento, no tendría más remedio que obedecer. Incluso si eso significara entregar todos sus puntos, tendría que aceptar. Por eso este plan se llamó Operación Asalto Kakeru. Si bien su clase podría recuperarse sin puntos, por ahora tendrían que servir como cajero automático. El núcleo de este plan dependía de que Kakeru rompiera las reglas, lo que le obligaba a utilizar métodos deshonestos. Pero ese tipo no era tonto. ¿Qué hacer entonces? Sacrificar a Ken. Sin embargo, el plan había cambiado. Kakeru no solo atacaba a Ken, sino que también reprimió a todas las chicas de la clase C, lo que sugería intenciones más maliciosas. Parecía decidido a que la clase C quedara última en el festival deportivo. Podrían apuntar a las jugadoras de la clase C, las estudiantes atléticamente talentosas. Suzune, Kikime y Kayano. Outarou no conocía muy bien a Kayano, así que lo dejó de lado. Pero Suzune necesitaba atención. Entonces. No se me ocurrió algo antes, dijo Outarou. Ahora que Riken está reprimiendo incluso a tus alumnas, sacrificar solo a Suzune podría no ser suficiente. Es ambicioso. Sospecho que Riken no solo busca derrotar a Suzune. Probablemente también te tiene en la mira. Después de todo, tienes una cantidad considerable de puntos. Yo. Suzune se quedó desconcertada. Sabía que, durante el último evento, Outarou la había abrazado y le había metido una grabadora en el bolsillo. En ese momento, pensó que era solo para protegerla. Pero ahora se preguntaba si esa grabadora de voz realmente resultaría útil. No lo olvides, otros estudiantes te consideran bastante rico ahora, dijo Outarou, y Riken necesita dinero desesperadamente. Como los estudiantes de la clase C ya han entregado 4 millones de puntos para evitar quedar entre los 10 últimos, atacarlos no dará mucho resultado. Por eso creo que intentará estafarte con puntos primero. Suzune permaneció en silencio. ¿Podría ser eso cierto? Tenía sentido. Después del examen VIP, cuando Outarou había obtenido la mitad de los puntos de todos los examinados, el total de cada clase se había vuelto considerable.
Si Kakeru quería puntos, la clase C parecía el objetivo obvio, pues parecían ser los más débiles. Sin embargo, debido a su debilidad, muchos de los atletas con bajo rendimiento ya habían buscado su ayuda. Esos estudiantes habían aportado 4 millones de puntos. Siguiendo el consejo de Utarou, contactó con Onami, y los ángeles de la clase B accedieron a organizar sus partidos. Ella le había entregado los 4 millones de puntos directamente a Utarou, quien los dividió entre ella, él y Kikim. Desde el punto de vista de Kakeru, aunque pretendía reunir todos los puntos de la clase C, ya habían conseguido una parte considerable. Esperaba ahora que ella compensara esta falta. «Qué persona tan desagradable», dijo Suzune. «Por eso te di la grabadora», dijo Utarou. «Para protegerte». «Lo entiendo», asintió Suzune. «Pero no me pasará nada si tengo cuidado. Después de todo, he trabajado contigo muchas veces. Creo que puedo con ello». En efecto. Con la grabadora de voz y una vigilancia reforzada, Suzune había demostrado ser confiable. ¿De qué están discutiendo ustedes dos? Kikin se acercó a ellos. Había notado su conversación anterior, pero, por cortesía, se mantuvo a distancia. Ahora que Utarou estaba a punto de irse, se acercó. No mucho, dijo Utarou. El anuncio transmitió que después del descanso comenzaría la competencia de derribar pértigas. Necesitaba ponerse a trabajar. Chapter 189. Chapter 190 de Barking Dogas Novite. Los niños y las niñas se dividieron para esta competencia. Los niños participaron en derribar postes, mientras que las niñas compitieron en lanzar pelotas. Después de haber utilizado todas sus grabadoras de voz, necesitaría solicitar otra a Tomonari si quería una. Oh. Kikima sintió. Bueno, entonces, ella puso su expresión angelical e hizo un gesto de alegría. Buena suerte, Oreki-kun. Era naturalmente linda, y su gesto parecía alentador. Sin embargo, gracias. Utarou la miró y, conociéndola bien, notó que parecía inusualmente alegre, como si anticipara algo bueno. Esto era extraño, considerando que acababa de perder contra dos de las mejores jugadoras de la clase de Kakeru en la competición de vallas. Sin embargo, en lugar de estar decepcionada o amargada, estaba de muy buen humor. La personalidad angelical de Kikim era convincente, pero su disgusto por Suzune era obvio cada vez que esa chica estaba involucrada. Claramente, no había necesidad de darle a Kikim una grabadora de voz ni advertirle sobre Kakeru. La evidencia era clara. Este pequeño diablo era una vez más el traidor de la clase C. Suspirando interiormente, Kikim continuó oponiéndose a Suzune, tal como lo haría en el futuro. Su relación con Suzune era un reflejo de la de Chie y Sae. Una obsesión profunda. Incluso recurría a métodos turbios si eso significaba hundir a Suzune. Al menos Suzune había sido advertida y se le había proporcionado una grabadora de voz que podría contrarrestar cualquier incidente potencial. Utarou contempló esto antes de regresar al campamento del equipo rojo de la clase A. Masumi, recién salida del calor de las vallas, le ofreció una toalla. No es necesario, dijo Utarou, no estoy sudando. Masumi asintió. Ella había querido advertirle sobre el olor de otras chicas en él, algo que Ichino seguramente notaría más tarde, pero como él se negó, lo dejó pasar. Manteniendo la compostura después del rechazo, Masumi permaneció en silencio. Ryuen Koei, el comandante del festival deportivo de la clase A, esperaba. La competencia de salto de garrocha masculina comenzaría en 8 minutos. El evento tuvo lugar en un campo de arena, donde los equipos compitieron para derribar los grandes postes de madera de sus oponentes. Una competencia simple pero intensa. El equipo rojo, chicos de clases A y D, se enfrentaría al equipo blanco, chicos de clases B y C. Aunque el juego era duro, tenía reglas claras. No se permitían ataques violentos ni patadas. Las infracciones graves conllevaban la descalificación y la pérdida de puntos, aunque se permitían empujones y tirones. Este partido al mejor de 3, aunque vale menos puntos que los eventos recomendados, requirió coordinación entre la clase A y la clase D. Anteriormente, Kakeru había sacado a sus estudiantes directamente del gimnasio, saltándose el entrenamiento conjunto con la clase A. Ahora llegaba tarde. El disgusto de Kmei era evidente. No hay prisa. Apareció Kakeru, luciendo una banda roja. El equipo rojo va ganando. Además, ¿no lleva ya la clase a 100 puntos de ventaja? Después de 2 rondas, la clasificación actual mostró.
Equipo rojo, Alianza clase Aire. 3.509 puntos. Equipo blanco, Alianza clase B y C. 2.750 puntos. La clase A mantuvo su liderazgo, con puntajes en tiempo real que los muestran 100 puntos por delante. Esto tenía sentido. Por un lado, los estudiantes de la clase A naturalmente tenían altas capacidades físicas. La clase B, tras ver primero la lista de participantes de la clase C, organizó estratégicamente su alineación para evitar a sus atletas estrella. Sin embargo, sus generosos estudiantes renunciaron a varias pruebas de vallas y 100 metros para dar cabida a los atletas más débiles de la clase C, lo que resultó en una puntuación ligeramente inferior. Por parte de Kakeru, posicionó deliberadamente a los mejores atletas de su clase contra la clase C para reducir su rendimiento. Esta estrategia también resultó en puntuaciones más bajas en estas pruebas individuales. Sin embargo, para Kmei, seguía siendo una presencia inquietante. Riken, ¿qué estás planeando esta vez? No te preocupes, dijo Kakeru. No le haré nada a la clase A durante este examen. Oh. Eso implicaba que tenía planes para el futuro. Mientras tanto, Outaro estaba sentado tranquilamente en el campamento base de su clase, observando a Kakeru. Como Kakeru ya había comenzado a reprimir a las atletas femeninas de la clase C para ganar puntos, no podía arriesgarse a dejar que Ken, su jugador estrella, participara en la carrera de 3 piernas mixta recomendada para explotar los puntos. Las habilidades físicas de Ken estaban entre las mejores de la escuela, y solo Suzune, Outaro y Rokusuke podían igualarlo. Aunque la clase de Kakeru contaba con varios talentos atléticos, ninguno podía igualar la destreza física de Ken. Sin control, podía dominar la carrera mixta de 3 piernas. Este resultado era precisamente lo que Kakeru quería evitar. El combate de derribo de postes y la batalla de caballería eran sus únicas oportunidades de enfrentarse a Ken. Entonces y que comience el espectáculo de Kakeru. 8 minutos después, los chicos de primer año se reunieron en el campo de arena. La Alianza A se enfrentó a la Alianza BC. No había espectadores femeninos, ya que competían en la competencia de lanzamiento de pelota. Ambos equipos estaban preparados, y el equipo de Outaro vestía de rojo. En la primera ronda, la clase A del equipo rojo defendería mientras la clase D atacaría. Del lado del equipo blanco, la clase B defendería contra el asalto de la clase C. Todos los chicos estaban en posición. Por el lado del equipo blanco, Ken, que poseía las mejores capacidades físicas, tenía algo que decir. Riken, bastardo, inmediatamente se burló de Kakeru. Este arrebato era típico del temperamento impulsivo de Ken. Aunque había colaborado con el plan de Outaro para provocar una pelea con Kakeru, este se había burlado de él y lo había llamado cobarde. Probablemente ambos habían tenido otros enfrentamientos en privado, incluidos casos en los que Kakeru había dominado a Ken. ¿Y ahora? Un perro que ladra no muerde, respondió Kakeru con serenidad. Jajaja, los chicos de la clase D que estaban detrás de él estallaron en risas. Oreki, Mei expresó su preocupación por tener estudiantes cargando junto a Kakeru. Solo necesitamos conservar nuestras energías, explicó Outaro. Este evento requiere muchos participantes y consume mucha energía, pero ofrece pocos puntos. Con varias competencias por delante, deberíamos ahorrar fuerzas. De hecho, dejar que la clase de Riken se agote nos beneficia. Ya veo. Eso tiene sentido. Mei asintió y ordenó a los estudiantes que solo brindaran apoyo. Sin embargo, comenzar. A la señal del árbitro, los chicos de la clase D de Kakeru avanzaron con feroz intensidad, rodeando a Ken en un ataque dirigido. Ken demostró ser digno de su formidable reputación. Con un poderoso rugido, él solo hizo retroceder a los 4 estudiantes de la clase D que lo habían rodeado.